Recibimos con un aplauso al diputado nacional Itay Hackman, presente en Gelatina. Te agradezco mucho por haber venido hoy, un día en que las papas queman bastante, ¿no? Sí, así es, pero bueno, gracias por la invitación a ustedes. Nunca había venido, así que... Es un placer. Itay, lo primero que te quería preguntar es, concretamente, por los anuncios de ayer, si distan mucho de lo que ustedes esperaban, si hay algo de este plan estabilizador que te parece que era importante, si lo estabas esperando, ¿cómo recibiste los anuncios del flamante ministro? Primero decirles que yo soy de los muchos, creo, muchas que creíamos que era necesario un cambio de rumbo, ¿no? No solamente de un funcionario, digamos, de un ministro, sino un cambio de orientación, porque la situación económica en la Argentina, efectivamente estábamos en un desfiladero que es difícil hacer pronósticos, pero venía muy mal la cosa, ¿no? Y corríamos serios riesgos de que no sé, que explote, que haya una devaluación, que bueno, la corrida siga su curso. O sea, que el cambio era necesario. Y si me preguntás qué pienso de que ese cambio lo encarna una figura como Sergio Massa, bueno, me parece una apuesta razonable, porque efectivamente hacía falta una figura de mucho peso, hacía falta una figura que pueda concentrar distintas herramientas de la política económica. Uno de los problemas que había era falta de coordinación, bueno, lo planteó Cristina en muchos discursos y demás. ¿Qué esperábamos nosotros? Digamos, nosotros tenemos una pequeña, gran diferencia con lo que se anunció ayer. Que vos podés decir, bueno, es un punto, pero es un punto que cambia todo para nosotros. ¿Hay que hacer un plan de estabilización en Argentina? Sí, hay que hacer un plan de estabilización. Hay desequilibrios macroeconómicos que hay que corregir. La inflación, la situación con los tipos de cambio, todo eso. Ahora, un plan de estabilización sin políticas, sobre todo para los sectores que están en situación de extrema vulnerabilidad, que están debajo de la línea de indigencia, que están por debajo de la línea de pobreza, a los cuales no les llegan los anuncios que hicieron ayer. El aumento del salario mínimo, el bono a los jubilados. Me parece espectacular que se discuta, no sé si va a ser aumento de suma fija o la medida que sea para los trabajadores formales del sector privado. Todas medidas, o lo del tema de las asignaciones familiares que planteó ayer el ministro. Más o menos, perdón, ¿qué porcentaje representan los trabajadores formales asalariados del sector privado? Más o menos. Y vos tenés hoy 6 millones de trabajadores sobre un universo de lo que se llama la población económicamente activa de casi 20 millones. Bien. Es decir, que estás hablando alrededor, un poco más de un tercio. Bien. ¿no? Eso es privado, después hay una parte de trabajadores públicos. El sector privado, formales del sector privado son 6 millones. Hay Después tenés formales otros, en el 3, Estado, después claro. tenés otros 3 millones, que es el sector público, no solo nacional, ¿no? Ok. Nacional, más la provincia, municipios, etcétera. Pero la mitad quedan afuera, la mitad de la población económicamente activa queda fuera de Exacto, la vida tenés formal. los informales, tenés el cuentapropismo, tenés los que están directamente fuera de las estadísticas, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir? Un plan de estabilización que no incluya, y ayer, que es lo que nosotros más nos sorprendió incluso, te diría, no solamente que no nos gustó, sino que nos sorprendió, es que no haya ningún anuncio concreto para ese sector. ¿Y por qué pensás que es eso? O sea, que después de Batakis tuvo poco tiempo, pero 3 ministros con tal resistencia a tomar alguna medida concreta y específica para ese sector. No lo puedo entender. No lo puedo entender porque si vos podés hacer anuncios concretos para los sectores exportadores, para sectores empresarios, para jubilados, para trabajadores formales, ¿por qué no puedes hacer un anuncio concreto también para los sectores que están en extrema vulnerabilidad? Ya no te digo la discusión que nosotros planteamos hace unos meses, que se instaló mucho, que es el tema del salario universal. No te digo es eso o si no... O nada. Algo. A mí me gustaría eso, pero bueno, ponle que me decís que eso no, algo. Decime, vamos a hacer X política, algo. Un anuncio. Entonces, eso la verdad que a nosotros nos dolió, porque además, bueno, ustedes saben, yo milito en el Frente Patria Grande, su máximo referente es Juan Grabois. Hay una representación de ese sector en particular, no tanto en mi caso, yo no soy un dirigente social, pero sí en Juan y en Natalia Saracho, mi compañera que está en la Cámara de Diputados, en Fede Fagioli, que representan ese sector. Entonces, la verdad que eso fue para nosotros digamos, es lo mismo que se anunció ayer. Con esa medida, para nosotros hubiera sido una excelente noticia. No porque nos encanten todas las medidas, porque si uno comprende. Yo entiendo que por ahí hay que hacer alguna concesión para tratar de que entren algunos dólares. Lo puedo entender. Porque ahora, si no, no los... Es eso ir a la guerra. Sí, que evidentemente... ahora, ¿por qué ellos tienen la capacidad de presionar
y obligar al Estado argentino a hacer una concesión, pero los pobres no. Digamos, porque hay plata para el dólar soja y no hay plata para los indigentes. Eso es lo que yo no puedo entender. Entonces, ni siquiera me pongo en una posición ideológica de cómo le vas a dar dólar soja. Ponele qué es lo que hay que hacer. Bueno, ponele qué es lo que hay que hacer. Ponele que hay que hacer las exenciones impositivas. También cuestan plata, ¿eh? Obvio. Porque todo lo que se anunció ayer cuesta plata. El argumento que nos dan a nosotros es no hay plata para una política de transferencia de ingresos para los indigentes. Ahora, hay plata para dar soja, hay plata para exenciones impositivas para sectores empresarios, hay plata para jubilados, en buena hora, pero todo eso es plata. Entonces, que alguien me explique por qué no hay plata para los indigentes. Bueno, muchos jubilados forman parte de ese sector indigente también. Sí, la mayoría. Sí, en realidad, cobra la mínima es indigente. En realidad no, o sea, los jubilados cobran las jubilaciones obviamente muy bajas, pero en la Argentina pasa algo muy particular, que es que cuando vos mirás los índices de pobreza e indigencia, son pocos los adultos mayores que están. Vos tenés en cuenta que la indigencia y la pobreza se mide por hogar, no por persona. Sí. Y vos lo que ves es que gracias a las políticas de inclusión jubilatoria que se dieron en la Argentina, la cantidad de jubilados, de adultos mayores, que están por debajo de la línea de pobreza y la indigencia son pocos. El otro día salió un dato de un centro de estudios en La Plata, un centro de estudios, el CETLA se llama, que no es nacional y popular, pero que hacía el cálculo de, bueno, decía, hoy si vos mirás las estadísticas tenés un 13% de adultos mayores por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo sería esa situación si no existiera las políticas de inclusión jubilatoria? Es decir, si no se hubieran hecho las moratorias, etc. Sería 76%. Claro. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una política. Después puedo decir, che, pero es baja la jubilación. Sí, también es baja, pero garantiza un piso que si no existiera, ahí tendríamos niveles de pobreza e indigencia en ese sector. Claro. Lo que no pasa en la niñez, porque como se mide por hogar, si vos mirás cómo son los hogares indigentes en Argentina, en general son hogares con muchos hijos, en cuyos padres obviamente no tienen empleo formal, viven de changas, muchos ni siquiera reciben, digamos, un programa social, como puede ser el potencial trabajo. Ese universo de gente, porque ni siquiera es el universo y esto que reciben los llamados planes sociales. Porque los que reciben los planes sociales, por ejemplo, cuando aumenta el salario mínimo, les aumenta el haber del programa social. Estamos hablando de los que están afuera de eso, ¿no? Bueno, entonces, ese es el punto de que a nosotros, nos generó una situación que nos obliga, porque aparte, les cuento que nosotros estuvimos hasta el último momento hablando con todos los sectores del Frente de Todos para que esto exista. No es que fuimos... Yo estuve ayer también en la Asunción, estuvimos los 3 diputados del Frente Patria Grande, no es que fuimos a ver qué decía y después estuvimos hablando con todo el mundo diciendo, che, si van a anunciar medidas concretas, anuncien también algo para este sector. O sea, ¿vos fuiste ahí sabiendo que no iban a anunciar eso? No. Ah, con la expectativa, la ilusión. Exacto. Bien. Con la expectativa, fruto de las conversaciones que veníamos teniendo, no solamente fruto de mi deseo de que pasen las cosas. Bien, ahora... No pasó y claro. Eso para nosotros es una cagada, nos obliga a replantear algunas cosas. Ojalá que ahora, en los días que quedan, en las semanas que vienen, se pueda revisar eso. No parece cerrado el programa económico Ojalá. de Massa, ¿no? De hecho, él dijo que en los próximos días iban a seguir haciendo anuncios. Todavía no habló su equipo, digamos, ¿no? Que tampoco es demasiado cercano al Frente Patria Grande, el equipo que armó Massa en el Gabinete Económico, pero te quería preguntar, hay algunas cosas que anunció y algunas que no. Sí. Hablábamos de las que no y que esperábamos, o el sector de ustedes esperaba que suceda. De lo que anunció, si bien Massa seguramente ideológicamente no se encuentra tan cerca tuyo, vos sos economista, sabés del tema, ¿qué de este plan estabilizador te parece coherente? ¿Qué de lo que escuchaste ayer dijiste, esto me parece que está bien? Si pudiéramos... digamos, diferenciar aquello que quizás tiene lógica, tiene sentido, tiene coherencia en este escenario de emergencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es una situación de emergencia económica y social, ¿no? Lo que hay que evitar ahora es que explote, que haya... ¿Qué es en economía que explote tradicionalmente en Argentina? Que haya una mega devaluación. Cuando faltan dólares y hay corridas cambiarias, en general estás ante el riesgo de una devaluación. Y eso sería lo peor que le puede pasar a Argentina en este momento. Entonces, ¿qué rescato yo del programa que se anunció? Que esa vía se clausuró, o por lo menos se planteó explícitamente que no se va a tomar. No es poco, ¿no? Es un montón. Es un montón. Porque los planes de estabilización tradicionalmente suponen eso, una devaluación, que además en general tiene un impacto, digamos, inflacionario, y después un proceso de estabilización. Esa es una vía que hoy en la Argentina, además... no funcionaría por lo siguiente. Si ustedes miran los datos, ¿qué pasó en la Argentina en los últimos 10 años? Vos tenías, por ejemplo, tuviste
en el 2014 una devaluación, ¿no? Entonces la inflación que venía alrededor del 25% te subió muchísimo y en el 2015 volvió. Ustedes me dirán, bueno, 25% ya era una inflación alta. ¿Cuánto daríamos hoy? Es un sueño, 25% firmamos ahora. Claro. Bueno, incluso fíjate la devaluación de Macri del 2016. También subió mucho los precios y en 2017 volvió. O sea que había una inercia inflacionaria en Argentina. ¿A qué te referís con volvió? Que al año siguiente, después de que se va el impacto de la devaluación, Sí. la inflación volvió a los valores de la inercia que veníamos, que era alrededor de 25%. Bien, perfecto. ¿En qué momento cambió esa dinámica? En el 2010, con la crisis del 18. La crisis del 2018 lo que hizo fue dejarnos un piso de inercia inflacionaria mucho más alto, alrededor del 50%. Y a ese piso de inercia inflacionaria que nos dejó Macri, que subestimamos, y acá yo voy metiendo cosas, usted dígame. Sí, pero, tranquilo. Para mí el principal error de diagnóstico de Guzmán, uno de los principales errores estuvo ahí. Porque como la inflación en el 2020 bajó en el marco de la pandemia, hubo 36% de inflación, pensó Guzmán que eso implicaba que estábamos en un proceso de descenso y proyectaba hacia el 2021 un 29%. Y en realidad eso tuvo mucho que ver con la pandemia y la cuarentena. Claro. ¿Y qué pasó en el 2021? Rápidamente volvimos al 50. Claro. Inmediatamente, la inflación volvió al 50. Volvés 50 que te perdonamos, ¿no? Y ahora volvimos al 50. Y en el 2022, ¿qué pasó? Tuvimos un shock Terrible. que ahora la duda que tenemos es si cuando pasa el shock volvemos al 50 o nos estabilizamos en 70, 80, 90, que... Ahora eso perdóname, no te quiero interrumpir. Entonces, ¿qué quiero decir? Si vos, en este contexto, donde tenés la inflación acelerándose, y venís además de 6 años, 5 años malos para los ingresos de la gente, no como la devolución del 2014, que venías de años más o menos buenos. Acá había uno que ponía, no sé si chicaneramente o de Sí. verdad, Kicillof también devaluó, ponía el 2013, fue en el febrero de 2014, no es el mismo escenario, ¿no? Primero, la devaluación tuvo un impacto regresivo. En el 2014 sí, pero en el 2015, por esto que explicaba antes, rápidamente volvió. Y de hecho, fíjate que hubo una devaluación en enero del 2014 y Cristina termina su mandato en el 2015 con el salario en dólares más alto de América Latina. Después de una devaluación. O sea, que genera el efecto contrario, genera que el salario en términos de divisas se devalúe. Entonces, estamos frente a un escenario muy distinto. ¿Qué quiero decir? Si vos hoy, con esta aceleración de la inflación y después de 5 años de caída de los ingresos de la gente, metés una devaluación, Sos boleta. bueno, entonces... Pero eso lo diferencia bastante de los voceros económicos del macrismo. De la que dicen derecha. que la devaluación no Exacto. se traduce a precios, que no hay ningún problema. Sí, o te dicen que es inevitable. Digamos que... Todo es inevitable. El ajuste es inevitable, Bueno, todo es exacto. inevitable. Entonces hay que hacer un plan de estabilización que no puede ir por la vía devaluatoria. ¿Por qué vías va a ir? Bueno, va a ir por la vía fiscal. Entonces lo que se anunció ayer es que la reducción de subsidios va a ser un poco más amplia de la que estaba estipulada, por el tema que anunció, ¿viste? De que no todos se anotaron, primero, y segundo, que incluso los que se anotaron van a tener una tarifa plena por consumo. Exacto, o sea, Eso te hasta iba a- un determinado nivel de consumo vas en el subsidio y después si consumís más, ahí ya no. Sé que es algo muy técnico, pero ¿qué onda ese nivel de consumo? 400 watts, ¿es mensual, es bimestral? Tenemos que ajustar, digamos, nuestro... Hay que ver bien cuando lo implementen Todavía no cómo va está a ser. implementado. Ok. Porque aparte es una de las áreas que todavía no está definida quién se va a hacer cargo, ¿no? Exacto. Mi punto es el siguiente. Si vos me preguntás, porque cuando uno discute las medidas aisladas es difícil. Vos decís, ¿estás a favor o en contra que se quiten los subsidios? Depende. Porque si vos quitas los subsidios, por ejemplo, como hizo Macri, ¿no? Solo para hacer ajuste fiscal, y bueno, va a tener un efecto recesivo y regresivo. Ahora, si vos me decís, no, vamos a quitar subsidios para dejar de subsidiar a los que pueden pagarlo, y con eso, y vamos a reorientar gasto público para transferir a sectores que están... Bueno, es otra película. Entonces, vos decís, ¿estoy a favor o en contra? Bueno, estoy a favor si eso implica una reorientación del gasto para ahorrar plata, en dejar de subsidiar a gente que no lo necesita, para poder financiar, por ejemplo, jubilaciones. Sí. Entonces, porque eso, además de que es más justo, económicamente no es recesivo, porque vos dejás de transferirle plata a gente que puede pagar, pero la transferís a sectores que además van a Que la gastan consumir instante. y por lo tanto eso en la economía tiene un efecto expansivo. Entonces, el paquete es distinto. Yo creo que si se va por ese lado, está muy bien. Después va a haber que tomar otras medidas seguramente, vinculadas a la tasa de interés. Ayer no hizo ningún anuncio sobre eso, pero creo que está implícito en el programa que va a haber un aumento de la tasa de Había interés. subido la semana pasada igual la Ya tasa de subieron, interés, ¿o sí. no? Capaz que está esa base, capaz no hace falta ahora, no sé. Y lo que pasa es que sigue siendo una tasa de interés que está, con suerte, empata la inflación, ¿no? Claro. Y vos tenés un problema hoy
de la corrida cambiaria. Perdón, ¿en cuánto está la tasa? O sea, la tasa de, si vos haces un plazo fijo, está en 61, 62%. Bien. Que anualizada, porque si es el plazo fijo, llegas a 80% más o menos. Que es más o menos la pauta en la cual está la inflación. ¿Qué quiero decir? Si vos tenés una corrida cambiaria, sectores que tienen capacidad de excedentes o de ahorro, te compran dólares, y si no ofreces una tasa de interés positiva, es muy difícil que frenes la corrida cambiaria, porque el que tiene la opción entre comprar dólares y poner la guita en plazo fijo, si la tasa de interés no es buena, va a comprar dólares. Bueno, ese tipo de medidas. Los actores que siempre iniciaron corridas bancarias en la Argentina, por lo Sí. menos en los últimos 15 años, son bastante cercanos a Sergio, ¿no? Sí, yo ahí tengo mis dudas es un debate de cómo es realmente el mapa del poder económico en Argentina, ¿no? Sí. Porque tampoco creo que el poder económico sea un bloque homogéneo. No, estamos de acuerdo, estamos ¿no? de acuerdo. Entonces, y tampoco creo yo que las situaciones de gran inestabilidad macroeconómica se resuelvan solamente hablando con 4 tipos muy poderosos en una mesa. No digo que no tenga ningún efecto eso, pero no es que No es te eso. sentás con... De hecho, ese criterio fue el que se empleó para decidir que Alberto Fernández fuese presidente, ¿no es cierto? Sí. Pensar que quizás esos ámbitos podían facilitar cierto vínculo con ese sector. O sea, Ahora, que esto sería como la apuesta... bis. bis. La primera no funcionó. ¿Existe una salida virtuosa? ¿Existe esa posibilidad, una salida virtuosa de esta situación? Porque me parece que también lo que queda claro ayer es, bueno, cuál es Sí. realmente la dimensión de la crisis que está atravesando la Argentina y cuál es el grado de subordinación que tenemos Sí. al Fondo Monetario, al poder económico, a los que tienen los dólares. Es difícil pensar una salida feliz, ¿no? Sí, yo creo que existe. Es decir, hay que hacer un plan de estabilización y al mismo tiempo hay que tener una política que mejore la distribución del ingreso. Ujú. Como puedo decir, eso es una contradicción de términos, porque claro, estamos acostumbrados a planes de estabilización de otra naturaleza, pero tenemos que rompernos la cabeza pensando cómo es eso. ¿Hay margen para eso? Sí. ¿Por qué creo que sí? Porque la economía en el último año y medio viene creciendo. Eso es cierto. Bien. Y el trabajo también. Exacto. Tenemos una tasa de desempleo relativamente baja con una tasa de actividad muy alta. Es decir, todo el mundo está laburando y el desempleo es bajo. Laburo hay. El 2021 recuperamos lo que habíamos caído en la pandemia. 2022 venimos recuperando incluso lo que caímos con Macri. Es cierto que por habitante estamos peor porque vos recuperás el PBI, pero la población crece, pero no es poco en un año y medio haber recuperado lo que caíste en 6. Ujú. Ahora, la distribución del ingreso empeoró. Los ingresos de la gente no mejoraron. No recuperaron lo que perdimos, ni con Macri, ni con la pandemia. Entonces, ahí está el quid de la cuestión. ¿Hay recursos para mejorar la distribución del ingreso en la Argentina? Los hay. ¿Pero eso es un accidente o una decisión? Porque se ha Eso es sostenido en el tiempo. Eso es el resultado. Este es el debate que tenemos enfrente de todos desde el 2020. O sea, en el último tiempo por ahí el debate se hizo más explícito, más descarnado. Haber pero perdido las elecciones es un argumento a favor de la postura que indica que quizás debería Habrá que pensarse- distribuir algo. Pero fíjate, alguna cosa. septiembre del 2020, si no me equivoco, Guzmán descontinuó el IFE. Dice, no se puede pagar el IFE. Sí, hubo 3, ¿no? O 4, si no me equivoco. Hubo 3 en Hubo ese 3. momento. Y después después hubo ahora hace poco un refuerzo de ingresos IFE que fue nuevo. distinto Sí. igual. Pero hubo 3. No había plata. Pero el argumento principal de Guzmán, ¿cuál era? Hay que estabilizar la economía. Hay que tranquilizar la economía. No podemos seguir metiendo guita. Cuando se tranquilice la economía, la inflación va a ir bajando. Entonces ahí podemos... Bueno, no pasó eso. El derrame de Guzmán. No pasó. No se tranquilizó la economía, la inflación... Bueno. Renunció por Twitter. ¿Qué que dijo tampoco- Cristina en diciembre del 2020? 20, no 21. Dijo, vamos a crecer... A Massa se lo dijo. Vamos a crecer. Vamos a crecer. Si no hacemos algo, se lo quedan 5. Exacto. O sea que el debate ya estaba planteado. Sí, claro. No es con el diario del lunes esto, ¿eh? No es que, vi que la distribución de ingresos empeoró y entonces ahora... No. Cristina lo venía planteando de antes. Sí. Y pasó. Entonces, ¿por qué pasó? Porque no hubo políticas para garantizar que ese crecimiento le llegue a todos. Bueno, estamos todavía en el mismo debate. Sergio ayer planteó el tema de la distribución del ingreso. No planteó, y eso es lo que a nosotros nos molestó, lo que dije antes, para el sector que está excluido del mercado laboral, que está excluido de las medidas que van al sector formal. Pero entonces nosotros tenemos que lograr estabilizar la economía y mejorar la distribución del ingreso. Si logramos eso, primero vamos a construir una salida virtuosa
pero además vamos a poder cumplir con el contrato electoral del 2019, porque si no nosotros en el 2023, ¿qué le vamos a decir a la gente de por qué no tiene que volver, cambiemos y tiene que seguir gobernando el Frente de Todos? ¿Qué le vamos a decir? En el 2021, cuando fuimos a las elecciones intermedias, le dijimos a la gente que nosotros veníamos a mejorar la situación del poder adquisitivo, pero tuvimos una pandemia. Bueno, un sector de la sociedad no estuvo de acuerdo, que solamente fue la pandemia, sino que nos señaló, la pandemia sí, pero además faltaron algunas políticas. Bueno, nos queda un año. En el medio estuvo la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, tenemos que tomar conciencia de la situación en la que estamos. Nos queda un año de gobierno y que ya es poco tiempo y tenemos que honrar ese compromiso electoral. Obviamente que esto requiere mucha autoridad política. El dato más positivo de ayer, si se quiere, ¿no? Sí. Ahora, la autoridad política puede ser para hacer algunas concesiones, también tiene que ser para disciplinar a los sectores que te vienen corriendo. Porque a esta situación llegamos porque hay un sector del poder económico que nos viene corriendo y que apuesta al fracaso del Frente de Todos, que apuesta al retorno de la derecha, no solo acá, sino afuera. O sea, yo estoy convencido que el Fondo Monetario Internacional no va a tener mucho interés en que el Frente de Todos siga gobernando en Argentina. ¿Por qué lo haría? Si tiene enfrente una oposición que dice que va a hacer todas las reformas estructurales que pide el Fondo Monetario, que va a hacer todo lo que le pide el Fondo. Planteo la situación adversa simplemente para enriquecer un poco el debate. Tampoco creo yo que al Fondo Monetario le convenga que su programa económico termine otra vez en un estallido en un país. No te digo que es una potencia, pero no es un país chico el nuestro. No es una economía chica. ¿O soy muy optimista? No sé. ¿Vos sabés cómo funciona el fondo? Hacen estallar los países y después sacan un documento de autocrítica. Fíjate, el 2001... Sí. La autocrítica que se hicieron por el programa con Macri es un calco de la autocrítica que se hicieron con el programa con De la Rúa. Y es un calco de la autocrítica que se van a hacer si esto fracasa. O sea, ellos, digamos, yo... no digo que no haya ningún margen de negociación, solo que digo es, todos los factores de poder van a jugar para que a nosotros nos vaya mal. Entonces, la única manera de que nos vaya bien es con mucha autoridad política y empezando a usar algunos de los recursos que tiene nuestro espacio. La capacidad de movilización, la capacidad de presión desde abajo. A mí me llama la atención cómo hemos naturalizado la capacidad extorsiva y de presión de los factores de poder. No le hemos opuesto, digamos, nuestra capacidad de movilización. Eso es una cosa... O no aceptamos que también los sectores populares tienen derecho a reclamar, presionar y conseguir cosas. Porque a mí como militante nunca me convocaron a marchar para rediscutir el acuerdo con el fondo. Te quiero hacer dos preguntas en términos políticos. Sí. No lo digo por el Frente Patria Grande. Sí, sí. Por un lado tiene que ver con esto. Vos formás parte de la comisión que investiga el acuerdo con el fondo, ¿verdad? Sí. Vos decías uno de los anuncios que yo esperaba ayer tenía que ver con el salario básico universal o algo que vaya en ese sentido. Yo pensé que iba a haber algún tipo de anuncio vinculado al acuerdo con el Fondo Monetario, que es el gran lastre que tenemos en este momento. ¿Por qué pensás que no pasó? ¿Crees que esa posibilidad está clausurada? ¿Qué posibilidades de desarrollo tiene la Argentina respetando el acuerdo firmado previo a la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Cuán clausurada está esa discusión? Yo quiero creer que no está clausurada, porque si tenemos que cumplir el acuerdo con el fondo tal como está estipulado, primero que es muy difícil, y segundo que la verdad que no fue un buen acuerdo. Entonces es muy difícil que la Argentina pueda salir de esta situación virtuosamente con los límites que le impone este acuerdo. Tampoco quiero decir que porque Massa ayer no dijo explícitamente que se va a renegociar el acuerdo, ya esté clausurado, porque tampoco dijo lo contrario. Claro. Es más, cuando habló de la meta fiscal, dijo, el 2,5 del déficit para este año, dijo la meta del presupuesto. No dijo la meta del acuerdo con el fondo. Bien. Por ahí es una sutileza que yo te agarraste, estoy sobreinterpretando. Te aferraste a eso. No lo sé. Pero eso me pareció bueno, porque no dijo vamos a cumplir con la meta del fondo. Dijo vamos a cumplir con la meta de nuestro presupuesto. Bien. O sea... yo creo que es inevitable rediscutir el acuerdo con el fondo. Porque no solamente por la cuestión estrictamente de la meta fiscal, porque el acuerdo con el fondo es un combo de políticas que no dan grados de libertad, margen de maniobra, sobre el tipo de cambio, sobre la cuestión fiscal, sobre la cuestión monetaria. Y si vos tenés ese corset,
Pero ahí se puede dar esa discusión sin 500.000 personas en la Plaza de Mayo. Primero tenemos que, como Frente de Todos, estar dispuestos a darla y construir una unidad que no tuvimos cuando se discutió el acuerdo con el fondo. Bien. O sea, si el fondo nos va a pedir, yo creo, este es mi pronóstico, una política de ajuste dura, la oposición va a decir hay que hacer lo que dice el fondo. Entonces, la única manera que nosotros tenemos que enfrentar eso es que la unidad que no tuvimos en marzo la tengamos ahora para plantarnos frente a esa presión que va a venir del fondo. Yo creo que hay condiciones para construir esa unidad. Pero para eso tiene que haber un funcionamiento del Frente de Todos de otro tipo. Quizás esto que pasó es una pequeña luz de esperanza de que hay otra lógica de funcionamiento del Frente de Todos con el cambio de gabinete. Y todos los sectores del Frente de Todos tienen que estar representados con cada uno con los intereses que defiende. Si nosotros no podemos, dentro de ese paquete de unidad del Frente de Todos, que los sectores más humildes de la Argentina, los que peor la están pasando, los que están por debajo de la indigencia, no estén incluidos, y bueno, es muy difícil. Claro. O sea, esto de que los números tienen que cerrar con la gente adentro. Bueno, Sí. hay que estabilizar la economía sin que la gente se quede afuera. Claro. Si no, Acá en el chat hacen una buena pregunta que la vinculo con la segunda que tenía ganas de hacerte. ¿Hay margen para no cumplir el acuerdo o negarlo? Preguntan en el chat. Y lo quiero relacionar con Cristina y Massa, con el kirchnerismo. Pongámosle el nombre que mejor nos venga. Yo le pongo Cristina porque cuando se anunció el acuerdo con el fondo, Máximo renunció a la presidencia de bloque, porque Cristina en sus últimas intervenciones fue muy dura contra Martín Guzmán y porque Cristina no para hacer política de fotos, pero en la foto que publica la cuenta del Senado el día anterior a la asunción de Massa entre Cristina y Massa, da cuenta de que por lo menos este plan de inicio cuenta con el respaldo de Cristina. Massa se juntó con Axel el fin de semana y por eso lo relaciono con hay margen para no cumplir el acuerdo, que es evidentemente algo que en esta gestualidad uno podría interpretar que Cristina está diciendo o no, o la estoy interpretando mal. yo creo que hay margen para rediscutir el acuerdo. O sea, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, primero, que tiene pautas de revisión trimestrales, cada pauta se rediscute. Todo se rediscute. Es la normal en el fondo. Macri hizo un acuerdo con el fondo y a los 2 meses tuvo que hacer otro acuerdo. No es que es algo, una cosa exótica nuestra que decíamos, che, rediscutamos el acuerdo. Lo hizo Macri a los 2 meses que hizo el primero y lo hacen todos los países del mundo que tienen acuerdo con el fondo. Claro. Es una renovación permanente. Entonces, cuando venga la próxima revisión del fondo o la siguiente y nos diga, che, hay que hacer una política de ajuste más dura, la Argentina tiene condiciones para plantarse y decir, no, miren, no podemos. No podemos por la guerra, no podemos por la situación social, no podemos... es parte de la naturaleza de la relación con el Fondo Monetario Internacional. Los muertos no pagan deuda. Por supuesto que el fondo te puede... Ahí es una cuestión de relación de fuerzas, de cuánto te puede apretar el fondo. La sensación que nos dio a muchos la discusión del acuerdo con el fondo que hizo Guzmán es que esa discusión no estuvo así planteada. Yo estuve en una reunión en el bloque de diputados, lo puedo contar ahora porque ya pasó un tiempo, previo a la discusión del Congreso, donde un diputado le preguntó ¿A quién? a Guzmán, ¿cómo fue la negociación? Está bien, este es el acuerdo, pero ¿cómo fue? Ustedes le dijeron, queremos 100, el fondo le dijo, no, 20 y cerraron en 5. ¿Cómo fue esa negociación? Y la respuesta fue, no, nosotros hicimos el programa y el fondo dijo, estaba bien. O sea, no hubo, ¿entendés? Una pelea que después, por supuesto, vos, digamos, nadie niega el pragmatismo. Vos después cerrás en lo que podés lograr. Es que en cualquier negociación que encarás... Pero primero peleás. Claro, cuando llevas una propuesta y te la aceptan de entrada, te das cuenta que tenías Negociaste margen. mal, Sí, exactamente. Si duró poco... O sea, bueno, ahí está el problema. Entonces, ¿hay margen para que la Argentina haga eso? Yo creo que sí hay margen. La unidad al frente de todos, la unidad política es condición necesaria para eso. La unidad política tiene que ser sobre la base, creo, de algunos principios firmes. Uno de ellos, por lo menos el más importante para nosotros, que es que los sectores que peor están en la Argentina no queden excluidos de esta política. Porque además, si quedan excluidos, la política no va a ser sustentable. No hay sustentabilidad económica y política si no hay sustentabilidad social. ¿No? Que es una cuestión que tenemos con Guzmán también. Nos hablaba Guzmán de la consistencia macroeconómica. Yo banco la consistencia macroeconómica. Pero si no hay consistencia social... No hay consistencia macroeconómica tampoco. Exacto. ¿Y cómo la derecha sí consigue la consistencia social? Porque eventualmente, bueno. yo por un lado digo, para esto ya teníamos a Macri, la verdad, te agradezco, pero para eso teníamos a Macri. Pero a la vez, ¿por qué ganaría de nuevo Macri si ya estuvimos ahí? ¿O por qué podría tener una Macri Larreta, quien quieras? ¿Por qué gobernaría la derecha y ahí sí está la consistencia social y se pueden quedar y hacer programas? No, bueno, igual... tampoco le fue muy bien, digamos, cuando gobernaron. Pero ahora, Y de fíjate hecho, que está como, no, volvemos pero con eso es todo. el resultado de nuestro propio fracaso o dificultades para cumplir con nuestro mandato electoral. O sea, yo te diría al revés.
Macri hizo las cosas tan mal que duró un solo mandato. Y con no hay antecedentes. 50.000 palos que le pusieron para ganar No, las elecciones. y después, y con todo el apoyo del poder económico de los medios y el apoyo del Fondo Monetario Nacional, perdió. Y el Frente de Todos ganó con una mayoría muy contundente, en primera vuelta. Entonces, ¿cómo pasamos de esa situación, de esa foto del 2019 a esta? Eso no lo explica las virtudes de Macri, lo explica las falencias del Frente de Todos. Y sobre la falencia del Frente de Todos, vuelve a crecer la derecha. Y ya no la versión moderada, sí, ponele, o light, sino crece la versión más dura. Porque ¿cuál es el balance de ellos, de su experiencia de gobierno? No es el nuestro, no es, che, Macri pierde porque se le va la mano con el ajuste, Macri pierde... No. Su balance es Macri pierde porque se quedó corto. Este es el punto. O sea, ellos están convencidos, si vos lees el libro de Macri el segundo tiempo, todo lo que dice la mayoría, por lo menos del PRO, es nosotros perdimos porque no hicimos el ajuste que había que hacer. Uh-huh. Bueno, de hecho, hasta Larreta lo dice, ¿no? Todos los presidentes tienen 100 días, nosotros vamos a tener 100 horas. Entonces, dijo Larreta. ¿Qué significa eso? Que si ellos vuelven en el 2023, ni siquiera va a ser la reedición de lo que... 2016-2019 no va a aparecer... la panacea. Al lado de lo que se viene. Sí, ya sin poder endeudarse, pero también es el acceso al crédito, o sea, al deber ya toda esta guita. Exacto, y lo primero que van a hacer es sentarse con el Fondo Monetario Internacional y decirle vamos a hacer las reformas que ustedes quieran, vamos a hacer la reforma laboral, vamos a hacer la reforma previsional, vamos a hacer la reforma fiscal. Entonces, ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo evitamos? Bueno, yo creo que la única manera es con un cambio de rumbo muy fuerte, con una política que le dé respuestas a la gente, y eso, lo de ayer, si hubiera contenido ese aspecto que yo decía, creo que sería un paquete razonable. Sin ese aspecto, creo que se queda corta. Nuestra expectativa es que en las próximas semanas haya algo de eso, se incorpore algo de eso. No porque nosotros lo pidamos. O sea, yo lo que digo es, tomemos conciencia que si los sectores que peor están en la Argentina, digamos, nosotros queremos un plan de estabilización y que en un año haya más pobreza o menos pobreza. O pensamos que si hay más pobreza y más indigencia, por más que bajamos la inflación, nos va a ir bien. O sea, no sirven esos tipos de planes de estabilización. Porque aparte no hay tiempo para decirle a la gente, miren, ahora aumentó la pobreza, pero con esto que estabilizamos en 2 años... es insoportable porque es el huevo y la gallina, ¿no? Porque uno podría decir con 8 puntos de inflación mensual es imposible que baje la pobreza. Claro, obvio. Entonces, es efectivamente el huevo y la gallina, y uno es dificilísimo, siente que están en situaciones sin salida. Pero por eso se requieren un combo de medidas con mucha potencia. Algunas que pueden generarnos hasta contradicciones, porque implican ciertas concesiones, pero otras tienen que ser muy contundentes para este lado. Y ahí hoy en varios medios hay notas relacionadas a la amenaza, y uso esa palabra porque es la que usan en los títulos del Frente Patria Grande, de romper con el Frente de Todos. Pero yo te escucho hablar y no parece una persona que quiera romper, sino disputar espacios de poder. Nosotros dentro de un coso. No estamos planteando la ruptura con el Frente de Todos. Somos parte del Frente de Todos, lo fuimos en el 2019, lo vamos a hacer en el 2023. Es la única herramienta que tenemos para enfrentar a la derecha, y con todas las contradicciones que tenemos es el espacio en el que somos parte y queremos estar. Hasta en el 2015 plantearon que había que votar así. Claro. Ahora, lo que sí estamos planteando, y que salió en los medios hoy, es que si no hay políticas para los sectores más vulnerables de la Argentina, nosotros vamos a rediscutir de qué manera estamos en el Frente de Todos. Y no hay que alarmarse por esto, porque salió la discusión sobre si hacemos un bloque propio en diputados. Junto por el Cambio tiene 10 bloques en diputados. No es que... no está escrito en ningún lado que la única manera de funcionar del Frente de Todos es con un bloque monolítico. Puede tener 2 bloques, y puede tener un interbloque, como tiene la oposición. Entonces, esto lo aprovecho para aclarar, no es salir del Frente de Todos. Es en todo caso rediscutir cómo estamos en el Frente de Todos. La estrategia legislativa, digamos. La estrategia legislativa en función de la falta de respuestas a este planteo, que además es un planteo político. Yo no quiero que se interprete solamente como un planteo sectorial. Está claro. Como, viste, cuando uno pide lo suyo. Está claro. No. Es un planteo político de creemos que es lo mejor para el Frente de Todos, creemos que es lo mejor para la Argentina, y además que tenemos compañeros que además son referentes de esos sectores. Claro. Pero ojalá que en las próximas semanas, no es que queremos hacerlo, es nosotros no podemos seguir igual. Nuestro planteo es, no podemos seguir igual si no hay medidas contundentes, anuncios contundentes para los más vulnerables de la Argentina. Punto. Itaí, muchísimas gracias por haber venido acá a Gelatina por primera vez en un día complicado.
complicado para salir a hablar y creo que, bueno, nos cuesta, pero tratamos de entender la situación en la que estamos y sobre todo brindar una luz de esperanza de que hay alguna salida posible, ¿no? Porque lo que reina, ni siquiera te digo entre los militantes, que los militantes de última hablamos con otros militantes, con referentes políticos, y digamos, uno encausa su horizonte, pero entre el que no es militante y que ve que no hay salida posible, que no hay nada para hacer, que la política no convoca a la sociedad a formar parte de ninguna disputa, ¿no? Es un momento realmente muy choto, muy choto. Sí, es un momento ha crecido el escepticismo en el último tiempo en la sociedad y también en la militancia. Pasa también en la militancia. Porque la frustración es grande, porque el entusiasmo en el 2019 fue muy grande. Digamos. Entonces, la frustración es grande. Pero yo creo que como militantes tenemos la obligación de ser optimistas y de pensar salidas. Sobre todo, incluso te diría más, quienes tenemos miradas críticas, porque si no nos convertimos en analistas. Tiene que ser positivo. ¿Viste? Che, qué desastre Alberto esto, qué desastre... Bueno, comentaristas, somos todos comentaristas panelistas intratables, que ya son diputados incluso los panelistas Exacto. intratables. Por eso, fíjate, se discutió el acuerdo en el fondo, un sector no estuvimos de acuerdo. Bueno, pero después apareció una propuesta que estamos discutiendo todavía en el Congreso, que es lo de crear un fondo para pagar la deuda con el fondo, con la guita que se fugó. Bueno, o sea, tiene que haber propuestas. Claro. Sí, bueno, no se resuelve el problema de esta manera, se resuelve de esta. Bueno, si pensamos de manera propositiva, yo creo que van a salir ideas. Yo lo último que te digo, muchos momentos de la historia de la Argentina y también de la Argentina reciente estuvimos en estas situaciones de sentir de no ver con optimismo el futuro. Acordémonos 2017, después que Macri ganó las elecciones, pensamos que se quedaban no sé cuántos años, o sea, muchos momentos. Y de repente pasan cosas y lo que parecía un escenario obvio, que era que Macri se quedaba, se dio vuelta. 2 meses después, cuando fuimos a la plaza por la reforma jubilatoria. Bueno, entonces... ¿Falta un año? Puede ser muy poco o puede ser un montón de tiempo en la Argentina. Depende de lo que hagamos. Muchísimas gracias. Itaí Hackman, diputado nacional, ha pasado acá por Gelatina.